Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Plato Abierto. Esta, se lo digo cada semana, que es su casa, y como cada casa tiene un buzón, en este caso de correo electrónico, en el que ustedes pueden dejar todos sus mensajes. platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com, un lugar especialmente pensado para ustedes, para que nos dejen sus dudas, sus quejas, sus sugerencias, aquellas cuestiones de las que deseen que hablemos o aquellas inquietudes que tienen, cualquier asunto. Saben que además los miércoles y los viernes solemos abrir líneas telefónicas. En este caso les iremos recordando el teléfono así como vaya avanzando la semana, porque tan solo abriremos la línea telefónica el viernes. Víctor Moras se despedía ya la semana pasada por esta temporada de este Plato Abierto. Eso sí, recuperaremos nuestra sección de animales a partir del mes de septiembre, una sección que continúa y lo hará hasta el fin de la temporada estival, es Vigo Abierto. Vigo Abierto, una sección pensada para el presente, pero también para el recuerdo, y presentada y dirigida por Olaya López. ¿Qué tal, Olaya? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Ya en el penúltimo programa de la temporada, pero bueno, con las pilas muy cargadas porque venimos fuertes hoy. Hoy les vamos a hablar de blogs. Somos muy modernos, como ya saben, y nosotros vamos a contarles el pasado a través de los nuevos medios de comunicación. Y no podía ser de otra manera. Vamos a empezar hoy con un invitado que tiene un blog no de Vigo Centro, del área de Vigo. Vamos a hablar hoy de Canido, de Oia, de Coruxo, de esa zona que ahora es de playas, pero no siempre fue así, que tiene un gran peso en la historia. Buenas tardes, ¿qué tal, Bernardo Vázquez? Hola, buenas tardes, encantado. Muy bien, pues él es el invitado que nos va a hablar de este blog. Yo quería preguntarle primero cómo surgió la idea de hacer este blog, ese trabajo de documentación. Bueno, eu estudié en Historia, son aficionado á Historia, e fai aproximadamente 8 anos empecé a entrevistar a persoas maiores da parroquia de San Miguel de Oia e de toda aquela zona. Empecé a investigar en archivos, hemeroteca, pouco a pouco, por pura curiosidade personal, pero chegou un momento en que ese material pois foi crecendo e foi adquirindo un corpo interesante, e parte del o estou utilizando para elaborar este blog, que se chama Memoria de Oia Vigo, e outra parte pois salirá en algún libro que se publicará en datas próximas. O sea, xa temos libro pensado. Máis Vamos a compilar máis na frente. Máis pa diante. Para meter a xente en contexto, que moi pouca xente coñece a historia de Canido e Oia. Eu que son de aí, cústame un bocadeño pensar en ese tempo pasado, en esas orixes. Como comezou a ser esa parroquia de Oia importante? Vamos a ver, Oia existe como parroquia desde a baixa Edade Media. Canido, como núcleo industrial, surde no siglo XIX. No siglo XVIII, concretamente, Canido non había casas, non había habitantes en Canido. A ocupación habitacional de Oia estaba nos barrios da parte interior, da parte de arriba. Canido como playa non había ese núcleo que temos hoxe en día. Iso surde no siglo XIX, cando chegan os fomentadores cataláns, concretamente dous apellidos, Curbera e Riera, que todos conocemos, e que montan as primeiras industrias do salazón, a época do salazón, da salgadura, concretamente, e despois todo isto vai se sucedendo nunha actividade mariñeira asociada a esa actividade da salgadura. Montase tamén unha fábrica de escabeche na illa de Toralla, da que era propietario Enrique Lameiro, a finales do século XIX, e despois ven o salto á industria conserveira a partir de 1900, cando de novo Curbera e outros apelidos conserveiros
pois montan as súas fábricas en Canido. Mentres Bernardo falaba, estábamos vendo toda unha serie de documentos gráficos que recompilou para a televisión Olaya López, pero que son parte dese blog e desa historia de Canido. É tremendo porque podemos ver xa de alguna maneira o contraste do que foi, do que é dese Canido máis rural, desa chegada do tranvía e do que ten cambiado unha parroquia en tan pouco tempo, non? Claro, porque, bueno, vamos a ver, a partir de 1900, sobre todo no primeiro tercio do siglo XX, en Galicia, nas rías, vivimos o que é a nosa revolución industrial, o que os ingleses e outros países europeos viviron no 1800, nos vivimos os 100 anos máis tarde, da man da industria conserveira e da pesca industrializada. Iso transformou as paisaxes, transformou a actividade económica. Aparte, hai unha época aí que é a época, diríamos, dourada, floreciente de Canido, onde chega a haber hasta 5 fábricas de conserva, onde chega a haber unha pequena flota de barcos que se dedicaban ás motoras da sardiña, que se dedicaban á pesca de sardiña. Chegou a ter unha vida económica e productiva moi importante, sobre todo o primeiro tercio do siglo. En 1926 chegou o tranvía, e coa chegada do tranvía facilitou a instalación de residencias de verán e se converte tamén Canido nunha zona residencial para a burguesía de Vigo. O que é día de hoxe, como han cambiado as cousas, que comezou todo como un porto onde os pescadores e os agricultores achegábanse desas leiras que tiñan moi cerca desa zona de Canido que non estaba concebida como praia de lecer. Toralla tampouco tiña un edificio enorme cheo de apartamentos e nen sequera tiña ponte daquela. Entón, como foi cambiando, como é o que dicía María, pero que non nos esquezamos que aqueles edificios que hoxe conservanse algúns acolleron no seu tempo a máis de 500 empleados, 500 empleados que la tiñan. Iso é moito para a época. Sí, porque, por exemplo, nos anos 20 eran 3 fábricas de conserva de Floro González Xieiro, Curbera e Cerqueira, pero a partir do ano 39 chegaron a ser hasta 5 fábricas. Iso eran máis de 500 personas aí traballando unha actividade económica importante. Todo iso desapareceu, só queda unha fábrica, é o único vestigio que nos queda dese patrimonio industrial que desgraciadamente se está perdendo e que eu me gustaría que algo se conservara, porque bueno, noutros países se lle dá moito valor ao patrimonio industrial, a este tipo de edificacións características como eran as industrias conserveiras, que tiñan a nave onde traballaba a xente, pero tamén tiñan anexa a residencia do empresario, do dono. Que agradezodes máis os que estades, Olaya nos está traendo algúns exemplos, os que estades intentando poñer en valor a historia precisamente para que as institucións, que normalmente son ser as encargadas destes asuntos, bueno, pois apañen por preservar este patrimonio que temos. Sí, pero vamos atrasados. A revolución industrial chegou aquí con 100 anos de retraso. Haberá que esperar un século ainda. A alfabetización masiva chegou con 100 anos de retraso. Este tipo de cousas tamén están chegando con retraso. Desgraciadamente, moito patrimonio se está perdendo. Parte do blog, a intención do blog, en parte, poñer en valor ese patrimonio colectivo de todos, esa memoria, esa historia nosa que descoñecemos a maioría e que bueno, é parte da nosa identidade, da nosa seña, é o noso pasado, a nosa memoria. É o que nos defendemos aquí sempre neste programa e por iso a labor fundamental que é a dos ciudadanos, non solamente os vigueses das calles de Urzai, de Gran Vía, de Casablanca, que xa teño un programa por aí medio cerrado con un deles, senón tamén os vigueses que están na área metropolitana e que tamén están loitando porque se conserve esa memoria, como ti que estás nos vernes por la tarde, que vas ao archivo, que recuperas esas fotos e historias e que non solamente falas da parte da conservera, senón que tes moitas entradas no teu blog. Unha chamoume especialmente a atención como anécdota, unha dunhas abellas. Que ten que ver unhas abellas con o Canido do século XIX? No, ese curioso, ese é un post, un artículo moi especial, porque eu son apicultor, e esa señora da que falo é miña bisaboa, Madalena Álvarez Rouco, ela era apicultora, eu de pequeno miren a traballar as abellas, etc. Entonces, eu como apicultor tamén me gusta conocer o mundo da apicultura e a través dela un pouco contarlle a xente como era o mundo das abellas fai 100 anos, porque as abellas, a agricultura, é dicir, os nosos avós
foron a última, os nosos avós ou bisavós foron a última xeración que conoceron prácticas que viñan desde o Neolítico e que se preservaron hasta 1950, 60 e 70. É dicir, o siglo XX, nas zonas rurais, foi unha transformación brutal. Hoxe nos sorprende a transformación de internet e dos grandes medios de comunicación, pero a xeración dos nosos avós pasaron en moitos aspectos de prácticas medievales totalmente a revolución industrial, claro, casi nun paso, dun a día luz para eléctrica outro. no primeiro tercio do siglo XX, a luz eléctrica, o tranvía, a emigración a América, o teléfono, é dicir, iso tuvo que ser un cambio, entendes, na vida da xente, todo iso tamén o mundo das ideas, a alfabetización, o leer, escribir, hasta aí prácticamente os nosos antepasados, a maioría da xente eran analfabetos. E eses avances dos que falas veñen un poquinho a colación do que vamos a ver agora, porque nos en Canido conservamos un faro. Non é máis ben un faro, é unha sinal, como vas moi ben recalcar agora mesmo, lumínica para os barcos, pero daquela, estamos a falar do finais do 1920 tal, e da Guerra Civil, pois foi moi importante porque axudaba nun punto estratégico no que aínda hoxe há moita néboa, moitísima, a que eses barcos que viñan encamiñados hacia a ría, hacia a nosa ría, non quebraran nas pedras, verdade? Como foi ese? Non, ese é o radiofaro. O radiofaro xa é unha parte avanzada, unha obra dos anos 50, non teño datado concretamente a data, pero é un instrumento de navegación. Cabo Estai foi unha zona de difícil navegación, eu teño datado aí o naufraxio de 1809. Estamos vendo fotografías, esos naufraxios. O naufraxio naufraxios. de 1909 e despois hai o de 1978, que é este, o do Mar 12, que é un naufraxio. Ningún deles hubo mortes, pero, bueno, aí se colocou ese radiofaro, que é unha señal lumínica e sonora para compasinar, diríamos, complementar Illas Cíes, Cabo Silleiro, Cabo Home... Como un apoio a todas estas zonas para que se orientaran os barcos. Os que coñecemos ben Canido, porque eu son de Canido, pasei moita a miña infancia ali, Aínda ouvimos a día de hoxe ese sonido, porque estamos ali, funciona perfectamente, podense achegar vostedes ao Radio Faro e petar a porta e enseguida falar con eles, porque podese ouvir ese son que para nós, para min é unha canción de cuna, deixame moi tranquila, para outro pode ser unha dor de cabeza, para min esos tres pitidos curtos e un largo significa que a cousa vai ben, que están ali pendentes de nós, vixiando o horizonte que o mar e as Illas Cíes. E bueno, con iso, non sei que te parece, María, nos vamos a despedir ahora mismo de Bernardo, pero non nos vamos a despedir de Vigo Abierto todavía. Bernardo, moitísimas grazas por ter vido, vou a facer aquí de mediadora, e vostedes non se movan porque de seguida continuamos, como dicía Olaya, con máis Vigo Abierto, e vamos a coñecer, pois, aqueles que ainda non petamos a porta, ese faro.
continuamos y podemos saludar a nuestro próximo invitado, Isaac Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Nuestro próximo invitado, Olaya, nos lo presenta también autor de un blog que repasa la historia de Vigo. Un blog muy curioso que me llamó mucho la atención, no apto para todos los públicos, no es muy comercial, pero es que se basa en una cosa que nos va a explicar bien ahora, se llama Urbex, que consiste en fotografiar esos lugares abandonados, casas, coches, zonas. Nos va a explicar muy bien cómo funciona esto, pero es que también nos va a explicar cómo se llama y por qué surge el silencio del abandonado, que así se llama el blog. Qué presión, Isaac, no solo lo tienes que explicar, sino que lo tienes que explicar muy bien. Bueno, muy bien. Surge a raíz de comparar fotos con amigos, era más a título personal mis fotografías, nunca el promocionarlas ni sacarlas al público, y me dijo, ¿por qué no creas un blog con todas las fotos que tienes y vas subiendo tus reportajes para que los vean y compartirlas? Lo estamos viendo, ¿eh? Y poco a poco pues empecé a meterme en el mundo este del blog, nunca había creado ninguno y así lo fui mejorando poquito a poquito, mi granito de arena, y subiendo reportajes, pidiendo también opiniones de si iba bien, si no. Y para un año y un par de mesecillos que lleva, pues lleva 31.000 visitas, una cosa así. Todo un éxito. Eso dicen, no sé, no estoy yo puesto en las estadísticas de... Pero es que llama mucho la atención que, bueno, pueden encontrar entradas de todo tipo, residencias privadas, públicas, edificios de cualquier... hasta coches se pueden encontrar. Sí. Pero lo que llama mucho la atención es que nunca nos revelas el lugar en el que estamos. No, esa es una norma no escrita para evitar vandalismos, robos, porque en este mundillo también hay de todo. Tú vas con la buena fe de fotografiar, dices la localización para que vayan otros compañeros, pero igual se te cuela alguna persona que no va a eso. Igual te roba los objetos y te metes en un conflicto. Isaac, lugares abandonados, fotografías que tienen una belleza que a mí no sé por qué se me da en comparar con esos cementerios de grandes ciudades que muchas veces albergan obras de arte tan maravillosas o con tanta historia como son las propias ciudades en sí, monumentos que se erigen a través de vidas de personas, de recuerdos de los artistas. Ocurre también con esas instantáneas de muchos lugares que han dejado por hacer algo y que tú los fotografías en esos momentos. Sí, hay lugares que tienen algo especial, un halo de misterio que intentas captar con la cámara y siempre hay tienes esa sensación en el cuerpo de escuchar voces ya cuando estás en un sitio que ya sabes que pasó alguna tragedia, pasó algo difícil de explicar, ya estás con otra alerta. Ya... Yo lo decía también por el atractivo de la imagen, pero veo que hay mucha historia detrás de las fotografías, sí, aunque no nos quieras decir los lugares en los que los has tomado. Y estas fotografías justo que estamos viendo son del tema en el que nos vamos a centrar, del cargadero de wolframio, sí, que todo el mundo sabe, bueno, más o menos sabe dónde está, cerquita de Rande lo tenemos, y que tú nos has ido para allá luchando contra el óxido para sacarnos su historia. Sí, hasta cierto punto, porque ante todo la seguridad de mi persona antes que la fotografía en sí. Sí, porque este cargadero está muy relacionado con la historia de Vigo, pero es que no solamente en nuestras fronteras, está relacionado con el Tercer Reich, con la Segunda Guerra Mundial y con ese envío de mineral, ¿verdad?, de hierro, sí, para que Alemania pudiera construir esa milicia, ¿no?, esas armas militares que usaban pues, en la Segunda y trágica Guerra Mundial. Sí, en la zona Rande ya desde sus comienzos, de los cañones, de los galeones, ya esa zona tuvo siempre un cierto toque especial a la historia, y ya más cercanamente a la Segunda Guerra Mundial, el antiguo cargadero que ya no está, ya lo habíais sacado en otras ocasiones, como en el Calavera, y pues el hecho de saber que desde la ría de Vigo se mandaba wolframio a Alemania, hay gente que dice, no es posible, nosotros desde aquí, no, pues sí, se traía a veces desde las minas de Ponferrada, por las torbas desde el tren, bajaban desde el túnel, que también conseguí fotografiar hasta cierto punto porque por inundaciones y no se daba pasado por el agua, no pudimos llegar más allá y saber dónde acababa, pero una parte conectaba con el cargadero y otra seguía. Hay quien dice que llega hasta Santiago de Vigo, hay quien dice que llega hasta el primer cargadero. Ahora son especulaciones todo de una historia de alguien, otra historia de otros, pues ahí voy cogiendo un poco de cada, intentar completar el puzzle, y así es las historias que cuento con las fotos, intentando ser lo más fiable posible
Y luego cada uno también que saque sus propias conclusiones, ¿no? Exacto. Claro. Sí, porque aparte luego es un hilo que lleva a otro, porque luego de aquí ves que en los hilos que había en la tea pues estaba almacenado las armas y la munición que los barcos nazis escoltaban a los cargueros, igual que siempre había un submarino en la ría de Vigo, nazi, esperando que saliera el carguero para escoltarlo. Y son cosas que dices tú, jova, no contaba con eso. Claro, y es que todo está relacionado, por ejemplo, del carguero con la empresa de Minerales de Hierro de Galicia, SEA, porque en su momento el gestor era alemán, que bueno, pone aquí el nombre, yo no sé alemán, se lo voy a decir, Friedrich Wilhelm, es así, algo así. Y entonces este hombre se dedicaba a transportar y a manejar tanto el cargadero como una fábrica alemana que había al lado, y por eso nosotros tenemos esa relación con la Alemania de nazi, que bueno, por historia estamos así relacionados, ¿verdad? Sí, también a lo malo, porque a causa de eso el Ministerio de Defensa, por llamarlo de alguna parte, por no decir otros órganos superiores de Estados Unidos, vetó a las fábricas de la ría de Vigo y sus propietarios como cliente indeseable, que ya quedó ese estigma para el resto de... Una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, ese estigma siguió y te quedas con esa etiqueta de indeseable para... No, pero sí es cierto que Vigo siempre ha tenido una intensa relación industrial, también en esa época, tanto con Alemania como con Inglaterra. De hecho, en muestra de ello quedan esos cónsules que todavía, con un título más honorífico que otra cosa, existen todavía en la ciudad y que siguen potenciando, ¿no?, las relaciones ya una vez con gobiernos democráticos entre una y otra frontera, ¿no?, y uno y otro país. Y esa imagen es muestra de ello. Por cierto, un edificio que vemos de nuevo en la ruina más absoluta. Sí, que por cierto están demoliendo toda la zona anterior de ese edificio por el estado ruinoso de no conservarlo, el desgaste del tiempo, el no tener nadie que lo cuide, pues poco a poco se mantiene solo el que yo le llamé a la fábrica las escaleras, porque al no poder decir la localización, pero bueno, quien sea de Vigo y reconozca esas escaleras, Sí, claro. sabe que hablamos de la artística. Que se dedicaba a hacer conservas, sí, o sea, los envases de la hojarata de las conservas imprimían antiguas. En litografía, en las hojas, para las conservas. Y de ahí luego también ampliaron el negocio, haciendo láminas de zinc, creando su propio taller mecánico para distintas conserveras y... Es que lo que sí se puede apreciar en la mayor parte de los sitios que visitas, sobre todo que tienen que ver con Vigo, era el potencial industrial que tenía Vigo entonces. Que de alguna manera, pues eso es el esqueleto que queda de esa muerte lenta que han tenido ese proceso de la ciudad, pero que en su momento, pues tanto esta como la fábrica de Álvarez, de la que ya hemos hablado muchas veces, Santa Teresa, etcétera, convirtieron a Vigo en el mapa en una de las zonas industriales más importantes de España. Sí, y hoy en día ¿cómo decirlo? La química que usaban, las fórmulas que usaban en la fábrica para hacer sus componentes, hoy en día es una patente en uso en la mayor parte de Europa, cosa que no se sabe que procedía de Vigo. Sellantes, cremas sellantes, pues venían de aquí, de Frente Barreras, y nadie lo sabe. Y eso se va a cerrar, o eso se cerró y se dejó al olvido. Pioneros industriales e intentamos rescatar ese olvido aquí nosotros cada semana. Yo ya te despido porque ya no nos queda tiempo y ahora nos vamos a ir ¿con qué, María? ¿Con los fuegos? Nos vamos con los fuegos, efectivamente. Le damos las gracias a Isaac por haber venido, por habernos traído esas imágenes que ya quedan en nuestro archivo y sobre todo en tu blog. Invitamos a todo el mundo a que visite esa página de internet, ese blog. Y a ustedes, Olaya les trae un regalo especial porque pese a que desde muchas zonas de Vigo la niebla o incluso el propio humo impedía a muchos vigueses y a los que no son de Vigo pero que vinieron a la ciudad a verlos, ver los fuegos de Bouzas, una cita indiscutible de cada verano, Olaya estaba bien ubicada en la playa de Canido, desde ese Canido del que hemos estado hablando durante esta jornada, y desde allí sí, Olaya, captaste esa tradición viguesa. Efectivamente, decir que no los capté yo, que tengo muy buenos contactos en Canido y que gracias a mucha gente, como dije, que lucha por la historia de Canido, el estanco de Canido y su fotógrafo pues puso allí la cámara y nos trae unas espectaculares imágenes que desde Vigo, atención, no se pudieron ver con tanta nitidez por la niebla que comentábamos y la pólvora de los fuegos, pero que aquí se ven impresionantes. Se lo agradezco, un besazo enorme desde aquí el estanco de Canido por seguir preservando nuestra historia y nuestro presente. Olaya, gracias. A ti. Con estas imágenes nos vamos y nos despedimos hasta mañana. Un beso.